Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en el Cuéntame de hoy. El tema que vamos a tratar hoy, yo creo que usted lo va a compartir, pero junto a toda su familia y con el corazón. Quizás usted está viviendo lo que vamos a conversar, o quizás sabe que está pasando esto mismo en la casa del lado, no sabe cómo ayudar. Nuestro tema de hoy son los niños agredidos en su propio hogar. Según la Organización Mundial de la Salud, Chile se ubica en el tercer lugar del mundo después de Alemania y Japón en la práctica de este tipo de maltratos. Es un triste récord, ¿verdad? Un récord que debemos superar. Por eso hoy vamos a conversar a fondo sobre este tema con 3 personas que lo han vivido, han sido maltratadas y han maltratado. Betsabe Fernández, Rosa Poblete y Mercedes Vélez, 3 mujeres que yo quiero que ustedes le den un gran y cariñoso aplauso para agradecerles el que estén hoy con nosotros. Bienvenidas. Betsabe, cuando pequeña fuiste una niña maltratada. Sí. ¿Qué tipo de maltrato recibías y de parte de quién? De mi madre. ¿Era tu mamá la que te maltrataba? Sí. ¿Y qué maltrato recibías? Golpes y... ¿Te cuesta recordar, Betsabe? Sí. Duele todavía, ¿no? Es como si volvieras a vivir lo que pasaba. ¿Qué edad tenías, Betsabe, cuando te maltrataban? ¿Quieres esperar un ratito para seguir conversando? Sí. ¿Sí? Y así te tranquilizas. Pero ¿sabes lo importante, Betsabe, de tu testimonio? Es que al contarnos lo que tú viviste cuando niña, quizás se van a sentir identificados muchos niños que puedan estar viendo el programa. Y quizás muchas mamás también van a ver reflejadas en ti a sus propios hijos. Por eso es lo importante de que ustedes estén acá. Y por eso yo te lo agradezco en el fondo de mi corazón, de verdad. Yo sé que cuesta, fíjate que no es solamente en este programa en el que yo he podido compartir con los testimonios, el hecho de tener que recordar duele, es como volver a vivir. Pero es tan importante el testimonio, que por eso te voy a dar un tiempito para que te tranquilices. Toma un poquito de agua. Rosa, hablemos contigo. Tú fuiste durante un tiempo una madre que maltrataba a sus hijas. Sí. ¿Qué pasaba contigo? ¿Por qué las maltrataba? Porque yo recordaba que yo nunca tuve lo que a ella yo les di. Y a veces mi esposo llegaba enojado, me maltrataba a mí y yo me desquitaba con ella. ¿Tu esposo te pegaba a ti? Sí. ¿Durante cuánto tiempo se repitió esta situación de ser maltratada como esposa, como mujer? Como 3 años más o menos. ¿Durante 3 años? Sí. ¿Cuántos años de matrimonio llevas, Rosa? 14 años. 14 años. ¿Esto empezó inmediatamente que te casaste? Después, como a los 3 años de casada, él llegaba curado, no es de los que todos los días toma, no. Pueden pasar 2 o 3 meses que no. Pero cuando toma, se rompe, digamos, cualquier tipo de barrera. Sí. Lo hacía. Sí. Bien. Y ahora no, porque ahora todo cambió. Incluso yo, por culpa de él, caí a manos de un psicólogo. Pero Rosa, yo quiero que compartas con nosotros lo que tú viviste siendo una mamá que maltrataba a sus hijas. ¿Cómo las maltrataba? Yo a Genoveva y a Claudia la tomaba del pelo, les pegaba puntapié. Y incluso a veces cuando yo les tiraba el pelo de ella, porque lo usaban el pelo largo, quedaba enredado en mis manos. Puntapiés, tirones de mecha, como se dice hoy. Sí, a mí no me importaba cuando le llegaban los golpes. ¿Solamente las llegaste a golpear de esa manera o usaste alguna cosa, correa, qué sé? No, nunca. Siempre les pegué con las manos y con los pies. ¿Te enseguecías, Rosa, al pegarle? Sí. Era un odio tan grande. ¿El odio era hacia las niñas? No, hacia mi marido, porque yo no podía hacer nada. ¿Y te desquitabas con las niñas? Sí. ¿Y cómo te sentías tú después de que les pegabas? Después cuando Genoveva lloraba arrinconada, ay, yo me arrepentía. Pero llegó el día que yo, junto a las personas que me ayudaron, me hicieron comprender que era malo. Yo a mi hija les pedí perdón. Y ahora yo no las golpeo. Gracias a Dios eres una mamá que se recuperó, ¿no es cierto? Y que se rehabilitó.
Pero hay tanta mamá que puede estar pasando por lo que tú y que se desquita con sus hijos porque pelea con el marido, porque el marido llega borracho o porque la agrede a ella. Esa era tu situación. Ahora, para tranquilizarte, ¿qué hacías? Me veía un médico, lo primero que me hacía era darme pastillas para que yo pasara durmiendo. ¿Tomabas muchos tranquilizantes? Sí, señorita, mucho tomé. Y el auxiliar me empezó a dar a entender que los tranquilizantes a mí, a la larga me iban a hacer mal porque yo no iba a poder vivir sin eso. Y que pensara un poquito en mi hija. Y yo ahora no tomo ninguna pastilla. Cuando hablaste de Genoveva te emocionaste, Rosa. Genoveva está con nosotros. Venga, mi amor. Vamos a conversar un poquito las dos. Yo me voy a poner aquí abajo para que quedemos a la misma altura, ¿le parece? ¿Qué sentías, Genoveva, cuando tu mamá te pegaba? Es que me dolía y yo me arrinconaba. ¿Le tenías mucho miedo en esa época a tu mamá? Sí, ¿Solamente a la mamá o al papá también? no, mi papá no me pegaba. ¿Pero la actitud del papá cuando tomaba te daba miedo también a ti? Sí, ¿Tú sabías que cuando el papá tomaba o maltrataba a la mamá, al final se iban a desquitar contigo? no, yo no pensaba eso. ¿Qué pensabas? ¿Pensaste alguna vez que tú tenías la culpa? No, ¿No? ¿Lo pasaste muy mal? sí, Cuando la mamá te pegaba, ¿alguna vez te dejó alguna marca, hija? ninguna. ¿No? ¿Tú le contabas a alguien, tenías alguna amiga o algún amigo, alguna profesora a la que le pudieras contar? No, no le contaba a nadie. O sea, calladita nomás. Sí, ¿Ahora estás bien con la mamá? sí, ahora no los pega, mi papá no llega curado. ¿Las cosas están mejor en la casa? Sí, Qué bueno, mi amor. Y gracias por estar con nosotros, ¿no? ya, ¿Ves? Yo creo que la cosa va marchando mejor, Rosita. ¿Ah? Sí. Sinceramente. ¿Sabes? ¿Podrías compartir ahora así un poquito con nosotros? ¿Estás más tranquila? Sí. Volvamos a un poquito atrás. ¿Ah? ¿Compartes un poco lo que nos contaba Rosa? ¿Te pegaban así también? Sí. ¿Por qué crees que tu mamá te golpeaba, sabes? Yo creo que también por desquitarse un poco. ¿Tenía una mala relación con su marido? Sí, Entonces se desquitaba con ustedes. yo creo que eso fue. ¿Qué hacías para evitar que te golpearan? Arrancar solamente con mi hermana. ¿Te llegabas a esconder así como lo hacía Genoveva? No, o sea, sí también y arrancarlo para la oficina, para una tía. ¿Sabes hasta qué edad fuiste maltratada? Yo creo que hasta los 12, 13, o a lo mejor más, no recuerdo. Cuando te hablo de recordar y tú me dices que te emocionaste, pero ahora me dices no lo recuerdo bien, No. uno tiende a olvidar, quiere borrar eso. Sí, Es como que alguien te hubiera puesto una película negra y no Sí. te acuerdas bien. sí, aunque uno quiera recordar, no recuerda. Ya vamos a seguir conversando con Betsabe y con Rosa con respecto a cómo esto altera a la familia, ¿no? Pero Mercedes vivió una realidad distinta. Mercedes fue maltratada por su madrastra. Una situación que parece de cuento. ¿Ah? Cuando nosotros leemos el cuento de la Blancanieves, vemos una madrastra mala, o la Cenicienta, ¿no es cierto? En fin, pero cuando esto se vive día a día y lo viven los pequeños, eso sí que duele. Y uno dice, esto no es un cuento, es una cruda realidad. Mercedes, ¿qué hacía tu madrastra? ¿Por qué se desquitaba contigo? La verdad es que no lo entiendo. Hasta ahora la verdad que tengo en realidad no sé. No sé por qué lo hacía. Me imagino que ella también la golpearon. ¿Tienes la seguridad de que haya sido así? Sí, porque yo viví con la mamá de ella por años y era muy dura, era soberbia. O sea, si nosotros no hacíamos lo que ella decía, por ejemplo, ella se enojaba y no nos hablaba. Nosotros le preguntábamos algo, la saludamos, buenos días, por ejemplo, y no nos contestaba. ¿Te maltrataba, te pegaba igual que a Betsabe? Mi madrastra sí. ¿Con Ella, qué te pegaba? con una varilla de parque. Pero lo que más duele es lo que te dicen, El maltrato verbal, claro, o sea, el maltrato que psicológico. te digan, o sea, tú no sirves para nada. Yo era pésima en los estudios en realidad, ¿no? Y lo que más hacía en el colegio era jugar. Mm. Entonces, por lógica, yo me sacaba malas notas. ¿De qué edad estamos hablando, Mercedes? A ver, desde los 6 años hasta los
13 años. Todos esos años fuiste una niña maltratada. Sí. ¿Y qué hacías tú para evitar el maltrato? Nada, o sea, nada. ¿Lo aguantabas todo? Sí. Sí. ¿Tu papá qué hacía? Mi papá lamentablemente no hacía nada, porque me imagino, creo que no lo sabía. ¿Piensas que no sabía? Sí. ¿Tú crees que un papá realmente no se da cuenta que maltratan a sus hijos Yo en la pienso que casa? no. ¿No Yo hubo pienso nadie que- que hiciera algo, una vecina? No, al Nadie. contrario, o sea, si ella salía, por ejemplo, nos dejaba encargado a la vecina con mis hermanos, y si nosotros salíamos a jugar al patio, por ejemplo, después nos acusaban. O sea, como que ellas mismas también cooperaban a que nos castigaran. Un problema que tenemos que tratar entre todos, no solamente en el núcleo familiar donde está ocurriendo el problema, la sociedad entera somos responsables del maltrato infantil. Hoy está con nosotros la psicóloga María Olga Salazar, especialista en el tema. María Olga, ¿el maltrato infantil ha aumentado en nuestro país o ha disminuido? A ver, hay como dos cosas. Claramente ahora hay una mayor denuncia, Ya. por lo tanto las estadísticas se ven más abultadas. Pero queda la pregunta, ¿qué pasó durante toda la cantidad de años Exacto. que esto no se denunció? O sea, ¿cuánta cantidad de maltratos encubiertos en el interior de la privacidad del hogar probablemente han existido desde siempre? Y por otro lado, también es cierto que el maltrato ha aumentado en el sentido de que, a ver, los seres humanos estamos viviendo cada vez con mayor presión, con mayor tensión, en mayores niveles de competencia, con un sentimiento más frecuente de que no hay salida, ¿ya? Un poco como decían las tres personas que están acá, claramente muchas veces el maltrato constituye la única válvula de escape a los niveles de tensión y frustración. Y los niños son las mejores personas para recibirlo, ¿ya? Pero mira lo que estamos hablando, que la válvula de escape sean los niños Exactamente. y que la manera de nosotros sentirnos mejores golpeando. A Es un ver, círculo vicioso. claro que sí, y un círculo vicioso tremendamente doloroso, no solamente para el niño o para el que golpea, sino que yo creo que es una vivencia de dolor para toda la familia que está Exacto. involucrada, ¿ya? Y una vivencia de dolor que los hace vivir en un permanente circuito de más de lo mismo, como que no hubiera salida. María Olga, Mercedes dijo, a mí más que los golpes me dolía lo que me decían. ¿Qué otro tipo de maltrato se califica como maltrato? ¿Qué tipo de otras acciones que puedan hacer los padres contra los niños? Bueno, maltrato se define como toda conducta que por acción o por omisión esté destinada a coartar el desarrollo del niño o a producirle un daño de vida, psicológico o físico. ¿Ya? Desde ahí tenemos lo que es el maltrato físico, que son los golpes, los puntapiés. Tenemos el maltrato psicológico, que tiene que ver con la humillación, que tiene que ver con los insultos. Y para mi gusto uno que es tremendamente importante, que es cuando uno no ve al niño, no existe. Ese es el Claro. peor de los maltratos, ¿ya? O sea, el otro no es un ser legítimo distinto a mí frente a mí. No existe. No existe. ¿Ya? Y los maltratos psicológicos básicamente lo que producen es una enorme confusión en el niño. El niño se ve en la disyuntiva de cómo unir en su mente que la misma persona que él ama también le hace daño. Exacto. Y es muy complicado para el niño estructurar dentro de él un guión que le dé sentido a esta historia. Se produce una enorme confusión. Me imagino, mi mamá que me quiere pero me pega. Yo quiero a mi papá, ¿y por qué me trata tan mal? Exacto. El maltrato a niños en su propio hogar va mucho más allá de unos simples coscorrones. El Servicio Nacional de Menores estima que cada año unos 9.000 niños requieren atención médica por causa de agresiones sufridas a manos de sus propios padres. Un tema preocupante. Vamos a seguir conversando luego de esta pausa comercial. No se vayan. Estamos conversando acerca de niños que son maltratados por sus propios padres. En Chile, más de la mitad de los pequeños agredidos tienen menos de 6 años y en el 85% de los casos el responsable es el padre. Mercedes, ¿a qué edad pudiste enfrentar realmente a tu madrastra, que era la persona que a ti te maltrataba? Cuando tenía más o menos 24 años.
A los 24 recién pudiste enfrentarla. O sea... ¿Le tenías tanto miedo? Sí. ¿Quedaste con ese pánico Sí. hacia ella? O sea, con toda la gente en realidad, porque yo me acuerdo que a mí me hablaban y yo me ponía una que me daban nervios y transpiraba, me transpiraban las manos y me ponía tartamuda. ¿Así te afectó el maltrato a ti en tu vida? Sí. En todo caso, yo a los 13 años, antes de los 13 años, me puse a trabajar en una casa particular. ¿Ya? De ahí estuve en una casa, después en otra, y terminé en una casa más o menos estuve 7, 8 años en una casa. Y yo siempre quise estar al lado de mi papá, pues, o sea, siempre quería estar con él. Y volví al lado de él. Después me puse a estudiar, y cuando me empezaban a decir cosas, tonterías, y que yo no servía para nada. Y un día, no sé, pues un día llegué y le contesté, pues o sea, le dije que sí servía, pues, y que me iba a poner a estudiar. ¿Y estudiaste? Sí. ¿Terminaste? Terminé mi enseñanza media y hice un curso de auxiliar de enfermería. Porque ella me decía que yo siempre iba a hacer una lavaplato. O que yo era igual a mi mamá. ¿Hacía la comparación? Sí. Entonces eso a mí me dolía porque mi mamá a nosotros nos abandonó. Se fue con otro caballero, entonces... La imagen no era buena, entonces. No. Entonces te comparaba con una mala imagen. Claro. Y... ¿Podría decir, Mercedes, que este maltrato al que fuiste objeto influyó en ti para no ser una mujer segura, para tener miedo de la vida, para siempre ver a los demás como muy por sobre ti? Sí. Sí. ¿Te sentías poca cosa? Sí. Y todavía de repente, todavía me cuesta aceptar de que sí soy una persona y que valgo. Y vales mucho. Gracias. Pero en todo caso, fíjate de que a pesar de todos los golpes que recibí, las malas palabras, me sirvió. ¿Por qué? A ver, ¿cómo te puede haber servido el maltrato? De no castigar yo a mis hijos. De no hacer lo mismo que hacían conmigo. ¿Ya? Yo tengo 3 hijos, a los cuales adoro. En realidad son mi razón de vivir. Porque si no los tuviera, creo que no estaría aquí, en este mundo. Yo comparto eso contigo. Los hijos son lejos el regalo más hermoso que nos puede haber dado Dios, ¿no? Por eso es tan duro cuando tenemos que tratar estos temas y vemos que hay niños que lo pasan tan mal, tan mal. Si uno los trae al mundo es para que ellos tengan una buena vida, tienen derechos, y nosotros los adultos tenemos obligaciones para con los niños. Y de repente se nos olvidan. Betsabe, a ti esto del maltrato, ¿cómo influyó? ¿Tú fuiste, al igual que Mercedes, una persona insegura? Sí, todavía también. ¿Hasta el día de hoy? Sí. ¿Cómo tú formaste una familia, te casaste? Sí. ¿Cómo influyó en tu relación matrimonial el haber sido una niña maltratada? ¿Le tenías miedo también a tu marido? No. ¿No? No, porque al principio cuando pololeamos era bien amigo, era. Ahora, Betsabe, si no me equivoco, a ti una de las causales del maltrato era porque se suponía que no hacías las cosas bien. Sí. Las cosas que te encomendaban, o sea, claro. Pon la mesa y si no lo hacías bien, el coscorrón, el sí. golpe, el varillazo, sí. el correazo. Sí. ¿Eso te quedó a ti como un trauma en el sentido de que siempre pensaste que no hacías bien las cosas? Sí. Que estaba todo mal. ¿Ese fue el daño que te dejó marcada para el resto de la vida? Sí, yo creo. ¿Y eso se dejó ver en tu relación matrimonial? ¿Pensabas que no lo hacías bien tampoco? También. ¿Y en qué se reflejaba esa inseguridad? Que también estaba, cuando llegaba mi marido, también pensaba que no iba a estar todo bien hecho, o sea. ¿Y que ahí te ponías nerviosa, claro. te asustabas? Sí, pues. O que no iba a ser buena mujer, buena madre. Betsabe, hasta el día de hoy, ¿sueñas? ¿Tienes pesadillas? Sí. ¿Recuerdas? Sí. Varias veces me he despertado llorando.
¿Y esas pesadillas qué? ¿Qué es lo que pasa en esos sueños? Que mi mamá me pega. ¿Tuviste que contarle a tu marido lo que tú habías vivido cuando niño para que te entendiera? Sí, sí. Él me entiende. Te cuesta hablar de esto, Sí, ¿sabes, no? sí, Necesitas sacar lo que tienes adentro. sí, yo creo. Ayuda muchísimo. Ya estás haciendo una especie, no sé si María Olga comparte con terapia. nosotros, una especie de pequeñita terapia, pero ayuda. Sí. Mucha gente que se ha sentado en el lugar donde tú estás sale más compensado. El contar, el recibir ayuda, ¿es básico, María Olga? Absolutamente, Paulina, sobre todo en experiencias tan traumáticas y dolorosas como el ser golpeado o golpeada por la mamá o el papá, ¿ya? Yo creo que el volver a recorrer esos caminos con la ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, produce un enorme alivio. Y más que alivio, lo que produce es un ordenamiento. Hay una permanente confusión. Exacto. Se produce un orden. Se arma un puzzle, se le da un sentido lógico que permite que la vida sea menos dolorosa. ¿Ya? Y desde ahí es tremendamente importante el poder acceder a revisar en voz alta con alguien estas situaciones. Nuestros testimonios en parte nos han contado y nos han dado la luz de los daños que quedaron en ellas al ser niños maltratados, niñas maltratadas. Pero ¿cuáles son los principales daños que se le provocan a un niño con el maltrato en su propio hogar y producto del maltrato de los propios padres? Bueno, hay una variedad de síntomas que el niño comienza a presentar, ¿ya? Básicamente, lo primero que el niño siente, y quiero hacer hincapié en esto, es una enorme confusión, ¿ya? No sabe si es querido o no es querido. Una enorme inseguridad, un temor permanente frente a todas las figuras de autoridad, la sensación interna en alguna parte de que él es culpable de lo que está ocurriendo. Por eso yo le preguntaba a Genoveva. De que él de alguna manera coopera sin querer en que este circuito comience. La sensación también de sin salida, de que no tiene por dónde escapar. Y eso es lo más complicado para un niño. Nosotros como adultos podemos escapar de situaciones agresivas, son una opción para nosotros. Para el niño no es una opción. El niño no puede escapar ni físicamente ni emocionalmente de la familia. ¿Cómo le afecta a la persona que maltrata? Como en el caso de Rosa, que maltrataba a sus hijas. ¿Qué daño se le produce también al maltratador? Bueno, yo creo que cuando Rosa habló y contó su testimonio fue claro lo que se emocionó, ¿ya? Yo creo que acá, aunque cueste pensarlo, ya la persona que maltrata sufre muchísimo, tiene un enorme dolor. El momento del maltrato lo podríamos comparar como una especie como de cortocircuito, donde la persona no va razonando lo que va ocurriendo, hasta que después, en el momento en que lo cuenta, hay una enorme sensación de culpa, ¿ya? Por lo tanto, también es merecedora absolutamente, ¿ya?, de ser ayudada. Exactamente, de recibir una palabra, un consejo. Rosa, ¿cómo te sentías? ¿Cómo te afectó a ti el haber maltratado a tus hijas? Yo me sentí muy mal y me siento muy mal de recordarlo. Pero yo le pido a Dios perdón y a mis hijas, porque yo no lo voy a volver a hacer. ¿Qué pasó, Rosa, que a ti te hizo entrar en razón? ¿Qué ocurrió? ¿Llegó una situación límite? Sí, llegué a un extremo. ¿Qué pasó? Que llegué a tomarme 20 pastillas de Cepan. Y estuve en el hospital. Cuando me llegaron a hacer el lavado al hospital, ahí me tomó la auxiliar. Y me dijo, Rosa, después vamos a conversar. Pero yo a ella la sentía hablar bien lejos de mí. Y cuando María Olga dice que el momento de la agresión es como un momento en cortocircuito donde el agresor no se da cuenta, ¿era así? Sí. Yo perdía todo, como que perder el conocimiento, una cosa así. Yo tomaba a mi hija y no respondía de mí. Rosa, ¿cómo les afectó a las niñas el ser maltratadas? A ella le afectó en todo en los estudios, le afectó que yo a veces la hablaba, ellas eran de las que se paraban y tiritaban y me decían, mamita, por favor, mamita, no me vaya a pegar. Y yo, a ver a mi hija así, yo misma dije, yo tengo que salir adelante. Mi hija no tiene por qué yo la golpeé porque mi marido a mí me golpea, yo tengo que sacarla adelante. Y salí adelante. Y doy gracias a Dios que salí adelante hasta con mi matrimonio.
Y todos en mi casa somos felices. Eso es lo más bonito de lo que puedas contar hoy día, Rosa, el haber salido adelante y haber superado la etapa. Voy a volver a pedirle a Genoveva que hable conmigo un poquito. Genoveva, ¿cómo se enteró Carabineros de que a ti te pegaban en la casa? No, que un día que mi mamá me mandó a buscar algo y yo le contesté, me pegó en un ojo. ¿Te dejó un ojo en tinta? Sí, ¿Y ahí qué pasó? ¿Quién te vio lo que te habían hecho? no, que todos me preguntaban qué me había pasado, yo le había dicho que mi mamá me había pegado. ¿Eso fue en el colegio, Genoveva? No fue en la casa, pero mis compañeros me preguntaban. ¿Y ahí quién se interesó en saber un poco más de lo que estaba pasando en tu casa? ¿Un profesor? No sé, no me acuerdo. ¿Pero cómo llegaste a Carabineros? No, que iba pasando y me vieron el ojo y me dijo qué me había pasado y yo le dije que mi mami me había pegado y la habían mandado a llamar. ¿Ahí Carabineros mandó a llamar a tu mamá? Sí, conmigo. ¿Qué pasó ahí, Rosa? O sea, yo, cuando mi hija llegó a la casa, me dijo, mamá, me dijo, ¿sabes? Me dijo, me atajaron los carabineros. Entonces, le dije yo, ¿para qué? Me preguntaron qué me había pasado y quieren hablar contigo. Yo fui, me arreglé y partí con ella al retén. ¿Fuiste al retén? Sí, ¿Y ahí estaba el carabinero que había visto a Genoveva? sí. ¿Y cómo fue el trato contigo? ¿Qué pasó? El carabinero en ningún momento me ofendió ni me humilló nada. Ya. Me dijo que para otra vez, si me veía a una de las niñas golpeada, simplemente iba a hacer todo para que me las quitaran. Ya. Y yo iba a ir presa. ¿Tú le creíste al carabinero que iba a hacer eso? Sí. Y me dijo, usted me dijo, tiene que tratar, me dijo, de salir la ría. Me dijo, ¿qué? ¿Por qué me dijo le pega a la niña? Yo le conté a él. Entonces me dijo, no, me dijo, ahí me dijo, está mal usted. Cuando llegue, me dijo, él me dijo, pesque un palo, me dijo, y lo hace zumbar, pero con las niñas no me. Y lo estaba diciendo un hombre, ¿ah? Quizás no era el mejor consejo, pero te ayudó a salir adelante y principalmente a preocuparte de tus hijas. Sí. Genoveva nos ha contado cómo ella finalmente decidió sincerarse con un profesor, con un carabinero específicamente, ¿no es cierto?, al preguntarle. Muchas veces somos testigos de maltratos a niños pequeños. Lo vemos en alguna calle, lo escuchamos en la casa vecina, o vemos con impotencia que nuestro propio hijo es agredido por algún familiar. ¿Qué debemos hacer cuando vemos que un niño es agredido? Lo vamos a conversar al regreso de comerciales. Quédese con nosotros porque lo que viene es muy, muy importante. Ya volvemos. El maltrato a un niño en su propio hogar es un delito en Chile y como tal puede ser denunciado. Después de 5 años de tramitación en el Congreso, en este momento se logró sacar adelante una nueva ley sobre el tema que contempla penas de cárcel para los padres que maltraten a sus hijos. Hoy nos acompaña el senador Mariano Ruiz Esquide, promotor de esta nueva ley, un excelente amigo y al que yo quiero muchísimo por todo lo que está haciendo por los niños. Le vamos a dar un aplauso a don Mariano porque se lo merece. Porque lucha ya en el Congreso para sacar las leyes adelante. Muchas gracias. De verdad, y se lo digo, aparte de por el cariño que yo le puedo tener en forma muy, muy especial a usted, yo creo que siempre las personas que luchan por hacer algo por los niños, por cambiar una realidad tan triste como es el maltrato, se merecen el apoyo de todos nosotros. Porque esto no es un problema solamente de la familia, es un problema de sociedad. Don Mariano, ¿cuáles son los nuevos avances que nos trae esta ley? Yo diría que el gran avance es tipificar en el Código chileno el maltrato infantil como una de las cosas sancionables tanto para los que lo hacen ¿Ya? como para aquellos que lo permiten o aquellos que de alguna manera lo protegen o impiden su sanción. Ese es el gran avance. Ahora, básicamente la ley dispone, después de mucho tiempo de tramitación, como usted señala, que fue impulsada, Sí, entre otras cosas, por una comisión que formamos, de la cual usted estuvo, y yo diría que básicamente esa ley permite, primero, la rehabilitación ¿Ya? de quienes sancionan y quienes maltratan. En segundo lugar, la posibilidad de que la ley o el juez los castigue. En tercer lugar, impedirle que acceda a la casa. Y también la posibilidad de que ese niño sea llevado a otro lugar, pero básicamente es una ley rehabilitadora y al mismo tiempo sancionadora. Don Mariano, una persona que es testigo de un maltrato infantil, según esta nueva ley, según lo que estipula ella, ¿qué puede hacer o qué debe hacer?
Ella lo que debe hacer es hablar en primer lugar con la persona que ella estima es la maltratadora. Ya. En segundo lugar, si no hay respuesta a eso, ella tiene varios caminos. El primero es denunciarlo a la propia escuela, Ya. denunciarlo en el consultorio más cercano, porque eso es un tema de salud también. Sí. En tercer lugar, a Carabineros, o a investigaciones, o a los organismos propios de la preocupación sobre este tema, como es el Servicio Nacional de Menores, la Corporación de la Ayuda al Menor, o cualquiera de otras de las instancias. O, en definitiva, a la Junta de Vecinos. Porque el gran drama que tenemos es que de cada 100 niños que hay en el país, Sí. 10 u 11 son maltratados. Y de esos 10 u 11, solamente uno llega a ser caso denunciado. De manera que esas son las alternativas que tiene. Ahora, cuando esta ley, don Mariano, habla de castigo al maltratador, a la persona que agrede a un niño, ¿cuál es el castigo? ¿Y en qué se diferencia de la antigua ley? Antiguamente, antes de la ley, no había sanción para el maltrato porque el maltrato como tal no era motivo de sanción por parte del juez y era solamente en la medida que hubiera lesiones especiales. Por ejemplo, o sea, a Genoveva la hubieran golpeado más allá de lo necesario, como fue el caso, y en un momento determinado le producen lesiones, el juez la sanciona a la mamá simplemente por lesiones, pero no está tipificado el hecho de que sea maltrato, que tiene una característica especial. Perfecto. Y eso es lo que ahora se avanza y puede hacerla trabajar en obras comunitarias, puede obligarla a que se rehabilite, que es muy importante, porque queremos mejorar las condiciones a la gente y no solo sancionar, y en tercer lugar puede aplicarle cualquiera de las normas del Código de Menores. Y creo que también que hay pena de cárcel. Hay pena de cárcel cuando hay lesiones graves. Cuando hay lesiones graves, además del hecho del maltrato, y en segundo lugar cuando hay reincidencia o cuando hay negativa a cumplir las disposiciones que el juez le del juez. obliga. Y eso implica de repente 1 año o a 541 días de cárcel. Hasta eso. Bien por la nueva ley. ¿Tu nombre? Sara Valdivia. Mi pregunta es para la psicóloga. Para María Olga. ¿Cómo tratar de no ser una madre agresora? Porque yo soy una de ellas. Bueno, quizás lo más importante es que usted me está haciendo la pregunta. Por lo tanto, quiere decir que es algo que a usted le duele y le complica acá adentro. Exactamente. Sabe que yo creo que usted lleva un gran camino avanzado desde el momento en que usted me está haciendo la pregunta y quiere ayuda, ¿ya? Porque de ninguna manera podemos obligar a nadie a que se someta a una terapia. Y si usted me está contando que está metida en algo muy doloroso, que quizás le está pegando a los que más usted quiere, ¿ya? Es una niña que no es mía, hija de mi conviviente. Ok, ¿ya? Yo creo que resulta tan importante el hecho de que usted lo manifieste como dolor y la alternativa de mejoría y de terapia está al alcance de todos. Okay. ¿Sabes qué? Quizás sería bueno. ¿Por qué le pega? ¿Qué pasa contigo? Es que hay una disyuntiva entre ella y yo, o sea... ¿Hay una competencia? Yo creo que sí, pero es que yo, mire, mi problema es largo. Soy viuda, mamá de 8 hijos. Tengo un conviviente con el cual tiene 2 niñas. Y siempre, o sea, él tenía a su hija internada al igual que los míos. Y él sacó a su hija. Correcto. Y la niña llegó a vivir conmigo. Yo, pucha, para mí la Denise era mi hija que yo perdí, porque yo perdí una hija que se llama María Cristina. Entonces quise en ella reflejar mi cariño. Y la niña, cuando llegaba el papá, daba vuelta a todo el panorama. ¿Ya? ¿Y qué me pasó a mí? Que yo, en vez de tomarle más cariño a la niña, empecé a irme en contra. Él se iba a trabajar, la niña era todo un turrón de amor conmigo. Llegaba el papá me agredía porque ya ahora le puse un hasta aquí. Más encima la niña me ha tratado hasta de loca. Es una mocosita de 5 años que yo digo, si una mocosa me trata de loca a los 5 años, me imagino cuando sea mayor. ¿O me va a pegar? Es que quizás no sabe cómo reaccionar tampoco. Imagínate que tiene 5 años. Es que piensa, ella me dijo que yo le quitaba el amor de su padre. Yo creo que estás poniendo un ejemplo muy interesante. No sé si hay algún tiempo de poder contestarte algo. Sí, contéstame. Yo creo que tú estás poniendo en evidencia algo que es bien común, que es lo que se llama las famosas familias mixtas, que son los míos, los tuyos y de repente los nuestros. ¿Ya? Y se producen como conflictos de amor, que son conflictos de lealtades. ¿Ya? Si quiero a la mamá, quiere decir que también quiero al papá. Si estoy bien contigo, puedo también estar bien con el papá o viceversa, ¿ya? Y los niños se ven metidos en conflictos de lealtades. Y los adultos también
se ven metidos en conflictos de lealtades. Tú me dices algo muy, muy especial. Yo quise que ella fuera como si fuera mi hija, ¿ya? Y ahí hay una trampa, que es una trampa de amor, ¿ya? Uno los puede querer mucho, Sí. pero cuando no son los hijos de uno, no lo son, ¿ya? Y ahí viene una complicación en términos como de roles, ¿ya? Te quiero tratar como si fueras, pero no lo eres. A ver, y lo más paradojal de todo esto es que esto aparece a partir del amor, tus enormes ganas de que esta familia funcione como avión, ¿ya? Se A fue ver. el pique por intermedio de eso. A ver, yo no creo que de pique. Siempre puede repuntar. Complicado, relaciones humanas y aquí hemos visto que todo lo que implica el tener una buena convivencia, el ser una persona querida por su pareja, influye también en el trato que nosotros le demos a nuestros hijos. María Olga, para tanta gente que está viendo el programa y que no tiene los medios, y de repente dicen, pero ¿cómo voy a llegar yo a un psicólogo? ¿A dónde puede recurrir una persona que no tenga medios? A ver, se puede recurrir a los policlínicos ¿Ya? más cercanos a donde la persona vive. ¿Hay siempre un departamento de salud mental? O por lo menos alguna instancia que los acerque a eso. Sí. Generalmente hay departamento de salud mental, generalmente hay psicólogos, hay psiquiatras, ya donde no hay un costo y la persona puede acceder a eso. También están los hospitales, ya que están cercanos al lugar donde uno vive. Ya. Bueno, y también está la Corporación de Ayuda al Menor. ¿Ya? También ayuda a los padres, no solamente a los menores. No, también ayuda a los padres, Perfecto. porque si uno ayuda a los menores sin ayudar a los padres, no vamos a ningún lado. Los niños uno los puede ver sin contexto. Y a la Corporación de Ayuda al Menor nosotros vemos a los niños y a los padres, o sea, vemos a la familia. Perfecto. Rosa, ¿cómo llegaste a un psicólogo tú? ¿Quién te aconsejó un psicólogo y qué psicólogo fue? ¿A dónde pertenecía? Por intermedio del médico. ¿Del médico? Sí. ¿De tu policlínico? Sí. Ya. Él te derivó a un psicólogo. Sí. Me dio una autoconsulta y me mandó a San José de Maipo. Ahora, Rosa, ¿esto cuánto duró tu terapia o sigues en terapia hasta el día de hoy? Yo alcancé a estar 4 meses. 4 meses Sí. en una terapia. Y ahí te dieron te dieron el diploma de que te recibiste. ¿Ah? No. ¿Te dieron de alta qué? No, yo sola me di de alta. ¿Tú sola? Sí. Bien. Porque Eso es yo súper bueno. Yo me sentía bien. Y segura de que la cosa iba a cambiar. Sí. Y hasta aquí sigo segura. Don Mariano, usted cuando María Olga estaba comentando esto del recibir ayuda, quería acotar algo. No, solamente plantearle de que hoy ¿Sí? el tema del maltrato está puesto en la mesa de discusión del país. Y hoy programas como este ayudan a que la legislación que hemos aprobado, esta y otras, permita que se logre tratarlo. Pero también nos falta ahora 3 elementos básicos. A ver, ¿cuáles son? La primera, la colaboración de toda la comunidad y de toda la gente. El miedo a denunciar debe terminarse. En segundo lugar, la comprensión de toda la comunidad, de los profesores, fundamentalmente. Los profesores son muchas veces los que primero pueden percibir cuando un niño es maltratado. Exacto. Se pone ausente, empieza a quedarse en el colegio, no quiere desnudarse en la Clase de en la clase de gimnasia, etc. La participación de los profesores, de los médicos, de los paramédicos en los policlínicos. Y en tercer lugar, algo muy importante, y es que debemos destinar dinero a esto. Y es por eso que estamos comprometidos, muchos parlamentarios, a que el plan de la infancia, que implica el tratamiento del maltrato, y los programas de educación, los programas de salud mental, los programas de asistencia a las madres y a los niños, deben ser respaldados con dinero. Y eso es lo que vamos a hacer permanentemente en el Parlamento. Pero para eso, como digo, tiene que haber una gran movilización de toda la gente. Exacto. Si no hay cambio cultural, la verdad es que no lo vamos a lograr. No, y la nueva ley por la que usted está luchando que se apruebe, no puede pasar 5 años más ahí. ¿Ah? Así espero. Un estudio de la UNICEF reveló que en nuestro país unos 120.000 niños son agredidos por sus propios padres. Hemos visto que es posible recapacitar y poner fin a los maltratos. Muchas veces los papás toman conciencia cuando interviene un tercero. Por eso, cuando un niño es agredido, la responsabilidad es de todos. Es suya, es mía, es de los parlamentarios, es del presidente de la República, es de todos. De nada nos sirve el silencio. Si usted está en esta situación, puede llamar a nuestro Fono Ayuda de hoy, que corresponde a la Corporación de Ayuda al Menor, que tiene los siguientes teléfonos, el 223-7530 y el 274-0704. Cordán,
Corporación de Ayuda al Menor. También puede llamar al CENAME, el Servicio Nacional de Menores. Yo quisiera despedirme de usted diciéndole, por favor, una vez más, preocúpese de sus niños y no piense que solo sus hijos son importantes. El hijo de su vecina o de su vecino también lo es. Y como mamá o como papá, si ve a algún niño maltratado, haga la denuncia. Es la única manera de poder ayudar. Los quiero mucho, cuídense y muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa.